Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 11. A ver, léelo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Yeshua, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Tal confianza tenemos mediante Yeshua para con Dios, para con Yahvé. No seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Yahvé, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hasta el 11. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aleluya. Bueno, vamos a mirar primero el apóstol Pablo, ¿a quién le está hablando? ¿A qué cultura y a qué contexto? Sabemos que él fue enviado a los gentiles, a las ovejas perdidas de la casa de Israel del sur y a las ovejas perdidas de la casa de Israel del norte. Entonces tendríamos que comprender qué era lo que él estaba tratando de transmitir en ese momento a los de los territorios o a la región de los corintios. Por eso dice, comenzamos otra vez. Acuérdense que esta es la segunda carta, es como repitiendo por segunda vez a recomendarles algo que les había hablado en la primera carta. Por eso dice, comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes, o de recomendación vosotros. Nuestras cartas son ¿quién? Ustedes, vosotros, dice ahí, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Yeshua, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Rúa de Elohim vivo, no en tablas de piedra. Ojo con estos puntos, porque él le estaba hablando a gente que conocía Torah, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Yeshua para con Elohim. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar de algo como que nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Elohim, el cual asimismo nos hizo ministros, eso está en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo Brit, no con letra, sino con el Rúa. Y aquí viene el punto tremendo, que lo han manipulado los pastores, el 99.9% lo han manipulado en el mundo. No de letra, sino del Rúa, porque la letra mata. Exacto, y de ahí pues cada uno entendía y cada uno tenía un término de desarrollo, pero vamos a ver en el contexto. Acuérdense que Pablo le está hablando a un pueblo judío y a un remanente, y a una cultura griega también, pero parece ser que ya ellos están como entendiendo lo que Pablo estaba transmitiendo por el primer viaje que él hizo, porque hay una primera carta. Quiere decir que en la primera carta les enseñó muchos temas, pero vuelve en la segunda carta y le repite algo que parece ser que les había olvidado, como lo que a veces pasa en esta comunidad. Entonces, a veces el Padre tiene que volver ¿a qué? A recordarnos. Entonces, veamos realmente qué significa la letra mata más el Rúa vivifica. Dice que la Torá fue grabada con letras en tablas de piedra en el primer pacto. Por eso dice que un ministerio que producía muerte, según de Corintios 3:7, un ministerio que producía muerte. Entonces vamos a ver cómo así que un ministerio que producía muerte. Eso está en su versículo 7 de la segunda carta a Corintios. ¿Dice así o no? Bueno, entonces, ¿qué significa realmente esto?
Sabemos que la Torá es santa y el mandamiento es justo y es bueno. Romanos 7:12. Sabemos que la Torá es santa, el mandamiento es justo y bueno. Y también es claro que la Torá o la ley de Moisés no fue abolida o anulada. Romanos 3:31. Luego invalidamos la ley por medio de la fe en ninguna manera, sino que nos afianzamos más a la ley. Entonces, ¿por qué dice que producía muerte? ¿Por qué Pablo dice que producía muerte? Una respuesta rápida es la ley del pecado. Aquí Pablo está hablando la ley del pecado que se encontraba en nuestra genética. La ley del pecado que se encontraba en nuestra genética. ¿En su Biblia dice la ley del pecado? ¿Un ministerio que producía muerte? Bueno, hay un texto donde dice así: la ley del pecado. ¿Sí? Ah, bueno. Romanos 7 dice la ley del pecado. ¿Y qué se encontraba en nuestra genética? La palabra para pecado es Génesis. La palabra para pecado en el hebreo es Génesis. Y genética. En el hebreo la palabra pecado es Génesis o genética. Y por causa de nuestros primeros padres, Adán y Eva, están relacionadas etimológicamente. Ambas contienen la raíz indoeuropea gen, que significa dar a luz, presente en otras muchas como origen de la genealogía, genitales, engendrar. Entonces, ¿cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación? Mediante el ADN. Entonces Pablo lo que le estaba diciendo, le está hablando algo de genética, les está hablando algo del origen, les está hablando de la naturaleza a nosotros, la ley del pecado que producía muerte. Y en ese momento él estaba recordando sus primeros padres, Adán y Eva. Y él nos habla de un ministerio de muerte. Entonces, ¿cómo así que un ministerio de muerte? ¿Acaso la Torá, cuando fue entregada en el monte Sinaí para el pueblo, les entregó también un ministerio de muerte? Eso es lo que vamos a entender. Porque dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces démonos cuenta que cuando el Padre entrega los mandamientos y la ley, era para ver un contrato, una ketubá. Pero en ese momento el pueblo, por no entender los mandamientos, por su naturaleza pecaminosa genéticamente de Adán y Eva, ellos incurrieron en el pecado, cayeron en rebelión, y por causa de eso Pablo está recordándoles la ley del pecado, la genética que había en ellos por causa de sus padres Adán y Eva, que se transmitía de generación en generación genéticamente mediante el ADN. Eso era lo que Pablo les estaba hablando a los corintios. Entonces esta ley genética del pecado nos dominaba. Ojo pues, esta ley genética del pecado nos dominaba. No teníamos control sobre nosotros mismos y quebrantábamos la Torá, la ley de Moisés, y por eso pecábamos y estábamos expuestos ¿a qué? A que la ley nos condenara y a la misma vez esa ley nos produjera muerte. ¿Cuál ley? La ley de la genética de mis pecados, que se revelaba a la Torá. Era lo que Pablo les estaba hablando a los corintios en la segunda carta, como recordándoles: venga, parece ser que ustedes no entendieron la primera carta, les estoy repitiendo por segunda vez lo que yo quise enseñarles. Cuando se quebrantaba la Torá o la ley de Moisés, los mandamientos, la misma Torá nos condenaba a muerte, nos producía muerte. Y la Escritura explica esto en Romanos 7, 12, 13. Concluimos pues que la Torá es santa y que el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, que mediante el mandamiento se demostraba lo que extremadamente malo que es el pecado. Ojo con este punto. Para que mediante el mandamiento se demostrara lo que extremadamente malo es el pecado. Entendamos bien lo que está escrito con un ejemplo de Romanos capítulo 7, versos 7 al 8. Alguien que lo lea, por favor. Verso 7.
Sí, Romanos 7, versos 7 y 8. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, cuando Pablo le está hablando a los de Corintios que la ley produce muerte y que la letra mata, él les está diciendo la ley de su carne, la ley de su naturaleza, la ley de su humanidad, la ley de su naturaleza delante de la Torá a usted le produce muerte. ¿Y cómo estábamos nosotros antes de conocer a Yeshua? Muertos en nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos porque en nuestro cuerpo moraba una ley. ¿Cuál era? La ley del pecado. Y eso lo mal traducen en las religiones para decir que Yeshua abolió la ley, porque ellos no entienden a qué ley se está refiriendo. Por eso el mandamiento te decía no codicies. Y sin embargo la ley del pecado dominaba nuestro cuerpo. La ley dice de Moisés dice no codicies. Y Pablo está haciendo aún referencias para la misma vida de él. Y sin embargo la ley del pecado dominaba tu cuerpo humano, no tenías control sobre ti y codiciabas toda clase de mal. Y por lo tanto eras reo de muerte según la Torá y según la ley de Moisés. La ley del pecado que se encontraba en nuestra genética, ojo, la ley del pecado que se encontraba en nuestra genética por nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Y qué nos transmitieron los padres de carne y sangre a nosotros? ¿Qué le transmitieron sus padres? La misma genética de maldición. Entonces démonos cuenta hasta dónde llegó la maldición en su generación y hasta dónde llegó la maldición en mi generación. Pero hasta dónde también Yeshua entró y la rompió y tomó control de nuestra genética y nuestra ley de nuestro cuerpo. Dice que la ley del pecado que se encontraba en nuestra genética se aprovechaba de los justos mandamientos que nos debían dar vida. Y por esa ley del pecado que dominaba nuestro cuerpo humano, quebrantamos los justos mandamientos y la Torá nos condenaba a muerte. Entonces démonos cuenta que este punto, si no lo sabemos interpretar, la gente va a decir, pero si ve que nadie puede cumplir Torá. Y se pueden pegar de eso. Pero vamos a seguir mirando qué era lo que Pablo estaba transmitiéndole. Porque es que a veces nos enseñan textos fuera de contextos y lo vuelven un pretexto. Dice que no podías hacer el bien que querías hacer, por el contrario, hacías el mal que no querías hacer. El pecado te dominaba y por medio de los mandamientos justos te producía muerte. Pecabas y quebrantabas la Torá y eras condenado a muerte por la Torá. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe ¿qué? La ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, claro, cualquiera va a decir, ¿sí ve que nadie puede cumplir Torah? Y cualquier religioso le va a decir, ¿sí ve que ninguno puede cumplirla? Pues vamos a ver y vamos a seguir avanzando qué es lo que Pablo le está hablando a los corintios. Primera de Corintios 15:56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la Torá. ¿Cómo así? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la Torá. Como quien dice, le están diciendo, si ve que la Torá, que las tablas de Moisés producen muerte, ¿quién va a cumplir la Torá? No, mejor dicho, por eso fue que Yeshua, Jesús, la clavó en el madero y por eso ya todos vivimos por gracia, porque nadie puede cumplir Torá. Lo transmito en mi lenguaje. Pero vamos a ver que Pablo no estaba diciendo eso. Tenemos que seguir. A esto se refería Pablo cuando decía la letra mata, pero el espíritu vivifica. Se refería al ministerio de la Torá grabada con letras en tablas de piedra o primer pacto. Segunda de Corintios 3:6. Alguien que me lo recuerde y me lo lea, por favor. El cual asimismo nos hizo siervos competentes de la restauración del pacto, cuya esencia no está en la letra, sino en su rúa, porque la letra está muerta, mas el rúa es quien la vivifica. Bueno, vamos a seguir, porque es que todo hay que leerlo completo. Una carta se lee completa y no a medias. El contexto de 2 Corintios 3:6 habla de los dos pactos, el del Sinaí y el nuevo pacto renovado.
Pablo no dijo que leer mucho mata, tampoco dijo que la mucha lectura te condena o te mata. Así está escrito en el contexto en 2 Corintios, capítulo 6, capítulo 3, versos 6 al 7. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo brick, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. El ministerio que causaba muerte, el que está grabado con letras en piedras, los mandamientos, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar a la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya estaba extinguiéndose. En Romanos 7, 21, 23, por favor alguien que me lo lea. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Yahweh, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Sí, pero veo otra ley en mi miembro. O sea, él está hablando de su genética y del pecado heredado de los primeros padres, Adán y Eva. Sigue. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Sí, tenía una lucha interna de su genética y tenía una lucha con la Torá. Entonces decía, ¿yo cómo puedo librarme de esto? ¿Quién se puede salvar? Dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Si lo habló el apóstol Pablo, dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de muerte? Y ahora le hago una pregunta. ¿Más de uno no vivimos esa batalla en un principio? Sí. O de pronto muchos, algunos aquí la están viviendo, o de pronto los que me están escuchando a través del audio la están viviendo. Y miren lo que nos enseña Romanos 7, 21, 23. Nos aclara con exactitud este problema, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la Torá del Creador, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. ¿Qué es la ley? La ley de la genética del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces, ¿queda claro esto? La ley del pecado que se encontraba en nuestra genética y dominaba nuestro cuerpo mortal nos producía muerte. Pero solo nos podía producir muerte porque la ley del pecado se basaba o se valía legalmente de la Torá o la ley de Moisés para condenarnos a muerte. Dice que la ley del pecado nos conducía a hacer lo contrario a los mandamientos justos de la Torá. Y cuando quebrantamos la Torá o la ley de Moisés, la misma Torá nos producía muerte. Y a causa de esa ley del pecado que nos era adversa, nos dominaba y nos conducía a quebrantar los mandamientos de la Torá. Dice que el Mesías clavó la deuda que nos era contraria, producto de esta ley en el madero, y canceló esa deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la Torá. Canceló esa deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la Torá, porque como ya lo explicamos, la Torá o la ley de Moisés nos condenaba a muerte. Cuando quebrantamos los mandamientos justos a causa de la ley del pecado que nos dominaba. Entonces, paremos aquí un momento, porque este punto es tremendo. Va Yeshua al madero. Cada uno teníamos una ley, teníamos un decreto de muerte. Y Satanás se pegaba a ese decreto de muerte por la misma ley de Moisés. Llega Yeshua y toma toda la condena que teníamos nosotros, cada uno independientemente, la clava, o sea, clavó la ley de mi pecado genéticamente y tomó control de la Torá que tenía unas cláusulas sobre mi vida. Tenía un acta de condena sobre mi vida. Entonces, ¿qué hizo Yeshua? No clavó la Torá, sino clavó la ley del pecado que había en mí para limpiarme y a la misma vez darme oportunidad, como dice 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Eso lo hizo en el madero. Las cosas viejas pasaron, los pecados que estaban en contra de la Torá, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, lo que Pablo está hablando y transmitiendo es que la ley que me condenaba genéticamente por causa de la Torá quedó limpio de todo
lo que tenía de deudas. Pero en ningún momento Pablo está diciendo que Yeshua clavó la Torá una vez y para siempre y ya no tenemos que vivir mandamientos. Ojo con eso. Por eso en Colosenses 2, versículo 13-14 afirma esta verdad. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, el Creador nos dio vida en unión con el Mesías, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la Torá. Teníamos una deuda pendiente por los requisitos de la Torá. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en el madero. ¿En qué sentido? Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio del Mesías los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿A través de qué también? Por medio de la Tevilá cumplimos con un requisito legal para ser librados de la ley de la genética del pecado, que nos era adversa y llegamos a ser parte de un nuevo Brit. Léame por favor Romanos 6 y yo les digo hasta qué punto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en el Yeshua HaMashiach, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como el Mesías resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y así, dice ahí, el que ha sido muerto ha sido justificado del pecado. Lee el siguiente versículo. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Ahí, esperemos. Aquí es, la ley genética no se volverá a enseñorear más de nosotros. Eso es lo que Pablo está hablando. Pero acuérdense que estamos en un contexto del libro a Corintios. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces dice que dentro del nuevo pacto la ley del pecado ha sido condenada. El Mesías venció a la muerte, la ley del pecado fue destruida. Romanos 8, 1, 4 nos revela esto. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos al Mesías a través de la Tevilá. Pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. Por medio de él, la ley del espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado, de la genética, de mi naturaleza y de la muerte, en efecto. La Torá no pudo liberarnos por la naturaleza pecaminosa, la ley del pecado. Anuló su poder, por eso el Creador envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así que el Creador condenó al pecado, la ley del pecado. Miren, Él condenó la ley del pecado de la genética de nuestro pecado en la naturaleza humana, a fin de que las demandas justas de la Torá se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, o sea, ya no vivimos según la ley genética de nuestro pecado, sino según el Rúa. Ahora que estamos unidos al Mesías por medio de la Tevilá, estamos dentro de un nuevo Brit, y este nuevo Brit no anula la Torá de Moisés. Este nuevo pacto no anula la Torá de Moisés. Y lo vamos a ver. Dice que la Torá, la ley, está escrita en nuestro corazón y en nuestra mente como parte del nuevo pacto. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos. Mire pues, antes de que el Padre pusiera la ley en la mente de nosotros, tenía que sacar la ley de nuestra genética del pecado, porque dos leyes no pueden estar en un mismo cuerpo. No puede estar la ley de la genética del pecado mezclada con la ley espiritual del Padre. Por eso dos sistemas no pueden morar en un mismo cuerpo. Y Pablo decía, miserable de mí. Ahora sí me entiende, ¿quién me puede librar de esta ley? Porque lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces démonos cuenta que aquí lo podemos ver mejor en Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adonai. Pondré mis leyes en la mente de ellos, pondré la Torá, dice cuenta, pondré la Torá en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Y en 2 Corintios capítulo 3, versos 3 y 4 dice, siendo manifiesto que sois cartas de Yeshua, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Rúa del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Yeshua para con nosotros. Pero por la gracia de nuestro Creador, dentro de este nuevo pacto, ya hemos muerto a la ley del pecado por medio de la Tevilá, como lo afirma Romanos 6, versículos 5 y 6, que dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue clavada, sabemos que la ley de la genética fue clavada con el Mesías, para que nuestro cuerpo de pecado, la ley de la genética del pecado, perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos de la genética del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Hebreos 2, versículo 14-15, también nos revela esto. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, el Mesías también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, a Satán, el adversario, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Incluso para la Torá somos considerados muertos legalmente en el Mesías. Para la Torá somos considerados muertos legalmente en el Mesías, pero vivos para el Creador, y ya no estamos bajo condenación de la Torá, ya no nos produce muerte, porque para la Torá estamos legalmente muertos, pues está escrito en Romanos 7:1. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la Torá. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la Torá solamente en vida? Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, la casada está ligada por la Torá a su esposo, solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la Torá que la unía a su esposo. Pero también por medio de la Tevilá hemos muerto y resucitado en el Mesías, y la ley del pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ha sido condenada la ley del pecado por medio del sacrificio del Mesías. Romanos 8, y léamelo por favor del 1 al 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshua, los que ya no andan conforme a la carne. Vamos a leerlo despacio, porque este texto tiene que usted entenderlo. Léelo. Ahora pues, ninguna condenación hay para Vas a respetar los puntos y las comas. condenación para los que están en Mashiach Yeshua, los que ya no andan conforme a la carne. Ojo, los que no andan conforme a la ley de la genética de la carne que me producía muerte por causa de la Torá, sino conforme al Rúa, porque la ley del Rúa de vida en Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por sí sola, por la debilidad de nuestra carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de hombre, con carne sujeta a la posibilidad de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Rúa.
Porque los que son controlados por la inclinación de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son guiados del Rúa en las cosas que el Rúa establece. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de las cosas del Rúa es vida y paz. Por cuanto los designios de la mala inclinación de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, Ley contra ley, ley contra ley. porque tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Bueno, hagamos un acto aquí. Yo ahorita les leí anterior a este texto, le leí este punto. La casada, ojo, hermano, 7:1. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la Torah. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la Torah solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la Torah a su esposo solo mientras ésta vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la Torah que la unía. Bueno, él le ponía un ejemplo. ¿Por qué? Porque el día que nosotros morimos, inmediatamente nos divorciamos a la ley del pecado. Cuando yo morí, inmediatamente murió la ley del pecado que había en mí. Quiere decir que de ahí para adelante no me volví a reconciliar con ella. ¿Sí lo lograron entender? Sí. Había una ley en mí, pero cuando yo morí, inmediatamente quedó ¿qué? Quedó sepultada y quedó anulada. O sea, así hablemoslo, rompió un contrato matrimonial con mi naturaleza pecaminosa. Porque dése cuenta que nosotros heredamos el pecado de nuestros padres. Y cuando yo morí, inmediatamente muero a la ley del pecado que estaba en mis miembros, muero a la ley de la genética a causa de nuestros primeros padres, Adán y Eva, por causa del pecado de la genética también de la naturaleza de mis padres por el ADN. Entonces en ese momento yo quedé libre, porque yo morí a ese pecado. Entonces como yo quedé libre, inmediatamente viene el esposo. ¿Y quién es nuestro nuevo esposo? Ah, exacto. Ya en ese momento llega nuestro nuevo esposo, que es Yeshua, una vez y para siempre. Ahora sí sigue leyendo. ¿Lo han entendido mucho mejor? Sí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo les está hablando a los de Corintios? La letra mata, más el espíritu vivifica, pero se está hablando en un lenguaje que uno dice, no entiendo lo que me está transmitiendo. Entonces Pablo lo que les está transmitiendo a ellos ahí, venga, paren un momento. Parece ser que ustedes no han podido entender lo que yo les quise transmitir en la primera carta. Y se lo tuvo que repetir diciéndoles, venga, la letra mata, la Torah te mata, más el espíritu te vivifica. La letra te mata porque ustedes todavía no han muerto a la ley de la genética de su pecado. Por eso ustedes todavía están muertos en sus delitos y sus pasiones. Porque en la primera visita no entendieron, no entendieron nada. Pues le tocó a Pablo volver por segunda vez y volverles a repetir lo que él les quiso transmitir. Y tal vez muchas veces eso es lo que les pasa a ustedes y me pasa de pronto a mí en el caminar de la fe. Uno dice, pero ¿por qué yo no he podido morir al pecado? ¿Por qué yo no he podido morir a mi vieja naturaleza? ¿Por qué yo siempre vivo la misma lucha? Entonces, si hablamos de luchas, preguntémosle al apóstol Pablo, venga Pablo, cuando usted dijo que miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Usted lo siguió repitiendo cada 15 días? ¿O usted entendió ese mensaje una vez y para siempre? ¿Qué le va a contestar Pablo? Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros sí seguimos repitiendo lo que los hombres de Dios no repiten? Por eso pregúntele al que está al lado suyo. Dígale usted todavía por qué sigue batallando en su ley del pecado. Entonces démonos cuenta que si usted es nacido de nuevo, entiende que si usted es nacido de nuevo, ya la Torah usted no lo está condenando. Porque usted está sometiendo la Torah. Uy, ¿cómo así que está sometiendo la Torah? Sí, porque usted está sometiendo la ley del pecado en su cuerpo y ya la Torah para usted no lo mata, sino es un deleite. Lo que antes te mataba, ahora te vivifica y te hace fuerte. Porque era una ley contraria a la naturaleza de mi cuerpo. Entonces, por eso es que muere Yeshua, porque la ley nos condenaba a nosotros. Claro, nosotros éramos reos. Tenía que morir alguien. Tenía que morir alguien por nosotros para que tomara todo nuestro ADN y toda nuestra genética desde Adán y Eva. Y démonos cuenta, analicemos en el monte de Sinaí, cuando Moisés baja con los mandamientos, en ese momento cuando él baja con los mandamientos, ¿cómo estaba el pueblo? Pues ¿qué hizo él con los mandamientos? Los rompió, porque ellos no fueron capaces. No fueron capaces de cumplir el primer mandamiento.
Y si no eran capaces de cumplir el primer mandamiento, mucho menos los 9 siguientes. Por eso usted va a ver en todo el transcurrir, desde los libros de Moisés hasta Malaquías, que la mayoría del pueblo siempre incurría en el pecado. En lo mismo, se levantaba un profeta, los exhortaba. Se levantaba un sacerdote, esto. Se moría el sacerdote, volvía el pueblo a pecar. Había un profeta, había jueces y ninguno pudo. Ninguno pudo en la Biblia, hermano. Hasta que vino ¿quién? Yeshua. Viene Yeshua. Y ahí es donde viene el ministerio de la muerte. ¿Sí ve? Viene el ministerio de la muerte. ¿Cuál ministerio de la muerte? Pues el ministerio de la muerte por causa de la Torá, porque aún muchos conociendo al Mashiach se resistían a recibirlo. Y démonos cuenta que cuando Yeshua le empieza a predicar a la élite religiosa, ellos fueron juzgados por la misma Torá. Más que Yeshua, la Torá mismo lo juzgó a ellos. Porque la Torá, ¿hacia quién apuntaba? Hacia el Mesías. Y viene el Mesías, el que apuntaba a la Torá, y dice, he aquí el que quita el pecado del mundo. Y ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban más a la ley del pecado, de su genética, de sus pasiones, de su maldad, gobernada por el diablo, que no pudieron entenderla. Entonces una persona que está gobernada por la ley del pecado en sus miembros, no va a entender nada del espíritu. La letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces cuando yo ando en el espíritu, me deleito en la Torá, me deleito en los mandamientos, pero cuando yo estoy en la carne, miserable de mí todos los días, porque usted todos los días está incurriendo en un pecado. Sigamos, ahora sí. Entonces ahora sí entendemos lo que Pablo le está hablando a los corintios. Bueno. ¿En qué versículo vamos? 9. Bueno, siga. Es hasta el 17. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el control del Rúa. Si es que el Rúa Elohim mora en ustedes. ¿Sí es lo que dice Pablo? Si es que moran ustedes. Y si alguno no tiene el Rúa de Mashiach, este no es de él. Pero si Mashiach está en ustedes, el cuerpo aparece muerto para el pecado. ¿Sí ve? El cuerpo ya está muerto. O sea, yo tengo un lema, no sé si ustedes me han escuchado, o alguno yo le he dicho, usted está hablando con un muerto vivo. Yo tengo ese tema siempre, le digo, usted está hablando con un muerto vivo. Entonces la gente dice, ¿cómo así? Pues claro, está hablando con un muerto vivo, un muerto al pecado y vivo para el espíritu. Eso es lo que usted tiene que transmitir también. No solamente yo. Si es que realmente, ¿cómo fue que dijo el apóstol Pablo? Es que realmente lo tiene. Si es que realmente lo tiene, porque si no lo tiene, no juega la suerte. Porque los frutos del Espíritu se manifiestan en sus acciones, en su estilo de vida y en su manera de ser, en su manera de obrar, en su manera de su comportamiento, en su manera de hablar, en su manera de hacer, en su manera de ver. Se conoce el hombre del Espíritu. Pero el hombre que todavía milita la ley de la carne y sus genéticas, malgeniado, amargado, grosero, etcétera, 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 todavía tiene una lucha. Esa persona le puede decir, o puede estar pensando, miserable de mí, ¿quién me librará? Es una persona que pasan los meses, los años, y uno los va a ver en la misma. Le hago una pregunta, ¿qué es más fuerte? ¿La ley de Yahweh del Espíritu o la ley de la genética de mis pecados? Ah, bueno, pero dése cuenta que muchos están teniendo una batalla entre la ley genética de su carne y la ley de la Torah y la ley del Espíritu. Porque en medio de nosotros está la ley de la Torah, como un árbitro y como juez. Yo estoy aquí en la ley de la genética de mi lucha. Aquí en medio está la ley de la Torah, que es el juez. Y más adelante está el Ruach HaKodesh. Entonces yo tengo que tener una lucha con la ley de la Torah. ¿Para qué? Para dominar mi naturaleza y mis miembros. Para poder dar el salto a la ley del Espíritu. Y eso solo se hace cuando uno recibe al Mesías. Y alguno dirá, pero es que yo hice la Tevilá. Mire, yo he conocido gente que hizo la Tevilá y están en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron que había una lucha dentro de sí mismo. Y eso es lo que uno tiene que reconocer todos los días. Sí, yo tengo una lucha. Pero yo esa lucha la estoy controlando ¿a través de qué? Del Ruach, del Espíritu Santo. Estoy sujetando los miembros de la ley de mi genética, porque es que nadie muere de la noche a la mañana al pecado, hermano. Ojo con este punto. Y en ese punto yo los llevo como a analizar y a pensar. Porque alguno dirá, no, sí, tan fácil. Hoy muero y ya no sigo pecando. Esto es un proceso progresivo. Pero esto no es de años. Ojo con eso. Porque hay gente que se pasa.
No, sí, hay gente que se pasa. Sí, no, aquí es que usted tiene un tiempo y un lapso para reconocerlo. Y el poder del Espíritu está todos los días llevándolo a usted a que domine la ley de su genética de sus miembros. Y hay dos que están a favor suyo en esa lucha espiritual. El Padre y el Hijo están ahí dentro de ese santuario suyo, tratando de librarlo de esa genética de la ley del pecado, para que usted ya no ande y viva según la carne, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. Y en el 9 dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo: si es que el Espíritu de ustedes, o si es que el Espíritu de Yahweh mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Pero si Yeshua está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. Subráyelo. Pero si Yeshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Ya está qué? Muerto. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Yeshua vivifica también los cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Ojo pues, tenemos una deuda, pero no con esta carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, porque la Torá nos condena. ¿Sí ve? Porque la Torá inmediatamente nos condena. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, o sea, si por el Espíritu haces morir la ley de la genética que moraba en mi cuerpo, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Rúa, estos son hijos de Yahweh. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra, ¿qué? Otra vez. O sea, eso quiere decir que la gente, mucha gente queda batallando en su pecado porque les costó dominar la ley de sus pasiones. Porque es que algunas personas dicen, es que es difícil controlar el pecado. Y aquí Pablo nos está diciendo que sí se puede resistir la ley del pecado. Por eso en el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da ¿qué? Testimonio a nuestro espíritu de que somos Benei de Yahweh. Y si somos Benei de Yahweh, herederos, otra vez dice, 2 veces, herederos y coherederos de Yahweh, y coherederos con Yeshua, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces démonos cuenta que Yeshua en carne y sangre nos demostró que sí se puede dominar la ley de mi genética. Y Él lo hizo perfectamente. Y si Él lo hizo, ¿qué quiere decir? ¿Que nosotros también lo podemos? Ahora, bueno, alguno dirá, pero es que Yeshua, el mismo hijo de Yahweh. Entonces devolvámonos, y hombres de Dios que dominaron su carne y sus pasiones. Ezequiel, Jeremías, Daniel, Isaías, ¿quién es más? Elías. Dice que él era un hombre sujeto a las concupiscencias, a las pasiones, pero él tenía dominio sobre ella. Entonces, por si de pronto usted dice, no, es que ser imitadores, el apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí, como yo soy imitador del Mesías. Entonces démonos cuenta que un hombre, quitando a nuestro hermano mayor, Yeshua, nosotros sí podemos caminar como él, y podemos andar como él anduvo. Pero el punto es, ¿cuál? El punto es que yo tengo que permitir que el Ruach HaKodesh, a través de Yeshua, entre y tome control y gobierno sobre ese pequeño cuerpo, sobre esa alma que usted tiene adentro, sobre esos pensamientos, sobre sus emociones, sobre sus sentimientos. ¿Por qué? Porque si Él no entra y toma gobierno sobre ese cuerpo, ¿quién lo va a hacer entonces? Ahora yo le hago otra pregunta. Antes de conocer nosotros al Mesías, nosotros estábamos sujetos a la ley del pecado todos los días, ¿sí o no? Y por causa de eso éramos esclavos de él. Viene Yeshua, nos compra en el madero, a través de precio de sangre nos redime,
nos lleva y nos libra de la esclavitud de la ley de la genética de nuestro pecado, entra y toma control sobre nosotros para nosotros vivir una vida en el Espíritu y no volver a reincidir en el pecado. Le hago una pregunta, ¿eso es difícil? Pregúntela que está en lo suyo. Exacto. Yo digo no es difícil, hermano. No es difícil. Porque si fuera difícil, la Biblia no nos enseñaría lo que hoy estamos enseñando. O el Padre no nos hubiera hablado este texto y hubiera dicho, no, pobres miserables, no van a poder cambiar. Dejémonos así porque ya no puedo hacer nada con ellos. Pero démonos cuenta que el Padre nos ofreció puertas de oportunidad. Y nos abrió una puerta de toda su misericordia. Porque por eso los del primer brick, los del primer pacto, por causa de la dureza de su corazón, por causa de los corazones duros de cerviz, porque dice que los corazones de ese pueblo eran como corazones diamantados, que eran difíciles de romper. Y viene Jesús y dice, venga, aunque tu corazón sea diamantado, yo lo puedo romper. Y lo puedo transformar en un corazón de carne. Lo puedo convertir en un corazón sensible. Y yo le digo a usted, ¿usted quiere ser un hombre del Espíritu? Si usted quiere ser un hombre del Espíritu, sea más humano. Un hombre del Espíritu es más humano. ¿Sabían ustedes? Yeshua era humano 100%, pero moraba Espíritu en él. Entonces la gente piensa que vivir en el Espíritu es yo no le vuelvo a hablar a todo el mundo, yo le evito, no se me junte, chusma, y camino. No. Alguien del Espíritu. Exacto. Una persona del Espíritu es una persona más humana, más sensible. Es una persona sensible en todo el sentido de la palabra. Es una persona que por causa de la presencia de él, tiene acciones que los que se supone que también son del Espíritu, lo juzgan a él. Porque es una persona muy sensible al Espíritu. Y una persona que es muy sensible al Espíritu es guiada por el Espíritu. Pero una persona que todavía batalla en la ley de la genética de su carne, todavía no anda en el Espíritu. Todavía anda en la ley de la genética de su pecado. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Rúa de Yahweh, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. Aquí la palabra para estar otra vez en temor no nos está hablando de un miedo, nos está hablando de falta de reverencia y obediencia a Yahweh. Obediencia y reverencia a Yahweh, porque ¿qué éramos antes delante del Padre? Irrespetuosos e irreverentes, e hijos de rebeldía, con padres de rebeldía, con abuelos de rebeldía y con tatarabuelos de rebeldía. Y de ahí para atrás lo que quieran. Y miren lo que hizo el Mesías en el madero. Clavó el acta de decreto de la Torá que estaba sobre nosotros. Y por eso no podíamos entrar y acercarnos a él, porque éramos enemigos del madero. Y a pesar de que usted hubiera estado en una iglesia católica y en el cristianismo donde sea, éramos enemigos del madero todavía. ¿Los cristianos son enemigos del madero? Sí, siguen siendo enemigos del madero, porque ellos no han entendido la revelación del monte de Sinaí todavía, y de lo que el Mesías hizo en el madero, y mucho menos este texto. Un pastor no predica este texto. Ahora la Torá o la ley de Moisés no nos produce muerte, porque la ley del pecado ya ha sido destruida por medio de la Tevilá. Romanos 6, versos 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con él. Para que el cuerpo del pecado, para que la ley genética del pecado sea destruida, a fin de que no sirvamos a la ley genética de nuestro pecado que fue heredada por Adán y Eva. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Con cuántos muertos hablo? Aleluya. Porque el que ha muerto y ha resucitado ha sido justificado del pecado. Con Yeshua estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Yeshua vive en mí. Por eso cuando usted entró a la Tevilá y se mojó con esa agua fría o caliente, como usted la haya querido, usted no, por eso cuando hacemos la Tevilá siempre hacemos un curso
Les decimos, venga, no es solamente meterse como en el cristianismo, bótese en el agua que el cielo está abierto. Y va a salir, y mejor dicho, los ángeles lo van a seguir y se le van a sujetar a usted. ¿Sí? ¿Cómo no? No. En el momento que Yeshua hace la tevilá, Él nos demostró con su cuerpo mortal que se podía dominar la ley de la genética del pecado cuando Él estuvo en el desierto. Y eso que en Él no había pecado. Pero como Él venía concebido de una mujer de carne y sangre, estaba rompiendo la ley de la genética. ¿Por causa de quién? De la Torah. Entonces dijo, ¿sí ven? Dese cuenta, Satanás le ofreció muchas cosas. Y esas cosas que le está ofreciendo son las que el sistema hoy ofrece para que la ley de la genética de mi pecado caiga en eso. Por eso la ley dice, no codiciarás. Dijo el apóstol Pablo, la ley dice, no codiciarás. Entonces, ¿por qué sigue codiciando? No fornicarás, porque sigue fornicando. No adulterarás, porque sigues adulterando. No usarás tu cuerpo para deshonra, porque lo sigues usando para deshonra. Y si ves que constantemente hay una ley de la genética que está teniendo una ley contra la Torah. Una ley de la genética del pecado está peleando con una ley de la Torah. ¿Por qué? Porque en ese momento usted no se decide a morir para que la ley del espíritu del Ruach HaKodesh entre en su vida y después usted se pueda deleitar en las escrituras. Ya no podemos ofrecer nuestro cuerpo como instrumento de justicia. Ya no quebrantamos la Torah voluntariamente. Ya no eres esclavo del pecado. También ya hemos muerto a la Torah y la Torah no puede condenar a quien ya está muerto. La Torah ya no puede condenar a quien está muerto. ¿Por qué? Porque yo ya estoy muerto a las pasiones. Ya estoy muerto al pecado. Vamos a poner un ejemplo. Léeme los mandamientos rápido, José. Y vamos a ver si usted ya puede dominar eso. Y son sencillos los 10 mandamientos, ¿sí o no? Entonces vamos a escucharlos. Son gravosos. Exacto, entonces usted lo va a mirar y usted mismo va a pensar, bueno, y todavía está la ley de esto. Entonces vamos a mirar si usted ya puede caminar y se deleitan ellos. El primer mandamiento, ¿cuál es? Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de tierra de Israel, de casa de servidumbre. Bueno, ya no somos esclavos del sistema. Tenemos un eterno que está sobre nuestra vida. ¿Ya usted tiene identidad? O sea, si usted tiene identidad, no es que de aquí al otro año se meta al catolicismo o vuelva allá. O sea, sería imposible. Pero no falta el loco. Sí. Sí, no falta el chiflado. Entonces ya entendemos que en esa ley me deleito porque yo ya entiendo quién me sacó de casa de servidumbre y de esclavitud. Segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos ante mi rostro. No harás para ti ídolo, ni imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, el celoso, que reviso la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandatos. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no consideraré por inocente Yahweh el que tome su nombre en vano. Pare ahí. Léeme el anterior. No tomarás ese. No, antes de eso. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Esa Yahweh, era otra tu- ley que había en nosotros, porque nosotros por naturaleza éramos idólatras. Ay, pero yo no me inclinaba en la iglesia católica, pero usted era un cristiano y se inclinaba ante el sistema. Claro. El dinero, la codicia, etc. Ahora sí lee el tercero. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no consideraré por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de Shabbat para separarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pare ahí. Los pastores dicen que no. ¿Cómo están ellos según la ley entonces de Moisés? La ley de Moisés les está dando así a ellos en los púlpitos. Y están llevando al pueblo a que aborrezcan la Torá de Moisés. Quiere decir que ellos todavía están, ¿bajo qué? Bajo condenación. Mas el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay. Y descansó en el día séptimo, por eso Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo apartó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da.
no asesinarás, no adulterarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo testificando falsamente, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que... Bueno, antes de conocer nosotros al Mesías, había una ley de nosotros que era contraria a la ley de la Torá. Entonces, ¿quién era usted antes y quién era yo antes de conocer la verdad? ¿Usted codiciaba a la mujer de otro? Ah, bueno, bien, listo, me gusta que sean honestos. La mayoría de las muchachas jóvenes anhelaban estar y tener relaciones sexuales con el novio o la novia. Claro que sí. Ay, miren, el vecino tiene carro, hombre, y uno no tiene un carajo. La ley de la genética de nuestros miembros nos llevaba constantemente a estar incurriendo y quebrantando mandamientos constantemente. Cuando no se guardaba el chavo. Exacto. Eso, y sumémosle lo que estamos hablando. Porque es que no es solamente el Shabbat, es toda la ley. Es toda la ley. Son todos los mandamientos. Yo no puedo decir, yo cumplo estos 9 y 10. y esto no cumplo. Sigue leyendo. Ya terminamos. Listo. Cuando hablamos de los mandamientos, no son solo los mandamientos. También existen normas en el libro de Levíticos. Existen normas de sanidad. Existen normas sociales. Existen normas para el pueblo. Existen normas para el extranjero. Existen normas para la viuda. Existen normas para el huérfano. Eso no solamente son los 10 mandamientos. La Torá nos está hablando de otras leyes más que no podemos incurrir en ellas. 613. Exacto, 248 positivas, 365 negativas. 248 positivas, 365 leyes negativas. 248 que tienen cumplimiento, 365 que ya tienen reemplazo. Entonces démonos cuenta que no es solamente los 10 mandamientos. La Torá nos lleva también a que no debemos incurrir. Por ejemplo, incurrir en la Torá. Voy a ponerles un ejemplo. Si la Torá dice que la mujer en los días de la nidá, el hombre es bueno que se aparte de ella y no tenga relaciones sexuales, pero resulta que el hombre se pone a tener relaciones sexuales cuando ella tiene la nidá, está quebrantando una ley de la Torá. ¿Sí ven? Entonces no son solamente los 10 mandamientos. Son leyes sanitarias, humanitarias, sociables, para el extranjero, para la viuda, para el huérfano, para el anciano. O sea, es un libro completo. La pregunta es, ¿se está cumpliendo? Por eso ya podemos ofrecer nuestro cuerpo como instrumento de justicia. Ya no quebrantamos la Torá voluntariamente, ya no eres esclavo del pecado. También ya hemos muerto a la Torá y la Torá no puede condenar a quien está ya muerto. Eres una nueva creación. La Torá no puede condenar a quien ya está muerto. Lo mismo ocurre con la ley del pecado. Para que ambas leyes estamos legalmente muertos. Ahora somos esclavos de quien nos ha comprado a precio de sangre. Y nos compró el Mesías en el madero. El Mesías legalmente nos redimió de la maldición de la Torá. Nos redimió de la maldición de la Torá. Pero eso no quiere decir que la Torá sea maldita. Esto quiere decir que la Torá o la ley de Moisés también trae bendición a los que le obedecen y maldiciones a aquellos que desobedecían los mandamientos establecidos, pero nos muestran lo malo, pero no nos muestran la otra cara. Por eso en Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si no escuchares Shema, esto vendrá sobre ti. Entonces, claro, la gente lee eso y dice, uy, no, ¿quién va a vivir? Pero venga, hay otro punto del conciso B, donde dice que si obedecemos, ahí sí todos dicen amén, serás prosperado en todo y de para abajo. Ah, bueno, porque estamos acostumbrados a todo lo bueno y todo lo fácil. Entonces el Padre, a través de la ley de Moisés, nos pone 2 cartas. Una de maldición y otra de bendición. Escoge pues hoy, o la vida o la muerte, o la bendición o la maldición. Y ese libro no lo podemos separar, porque es un solo libro. Por eso esa tabla de la ley ya no está escrita en tablas de piedra por la dureza del hombre, sino está escrita en nuestro corazón. Entonces, como yo me deleito en la Torá, Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si no escuchares, y uno dice, uy, no, tremendo, pero gracias al Eterno, ya eso me lo salto, porque yo ya no hago eso. Entonces yo me salto a las bendiciones. ¿Sí? Me salto a las bendiciones porque estoy obedeciendo. Pero si estoy incurriendo en la Torá, ¿dónde estoy metido? En las maldiciones. Entonces, ¿la Torá es mala? De ninguna manera.
Entonces la Torá no puede condenar a muerte a quien ya está muerto. Lo mismo ocurre con la ley del pecado y la genética, para que ambas leyes estamos legalmente muertos. El Mesías legalmente nos redimió de la maldición de la Torá, y esto no quiere decir que la Torá sea maldita. Esto quiere decir que la Torá o la ley de Moisés trae bendición a los que le obedecen y maldiciones a aquellos que desobedecían los mandamientos. Estas maldiciones por desobedecer los mandamientos de la Torá están escritos en Deuteronomio 28:15 y también está escrito en Deuteronomio 27:26. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta Torá, dice así. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de la Torá. Ahora yo le hago una pregunta. Cuando leemos la Torá y leemos los mandamientos, ¿son difíciles de cumplir? Y ahorita lo leyó José. No son difíciles. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará? Pero eso depende de la decisión que yo tomo. Por eso el Padre nos da libre. A los ángeles arriba en el cielo les dio libre albedrío. Pero desafortunadamente ellos incurrieron por dejarse llevar por las palabras de seducción del adversario. Lo mismo le está trabajando aquí en la tierra. Entonces démonos cuenta, el Padre a todos nos dio mente, ¿sí o no? Todos pensamos. Aquí ninguno somos caídos del zarzo. Todos pensamos y todos sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, como nosotros pensamos y sabemos lo que estamos haciendo, y miren lo bonito que es que hace 8 días leíamos Jeremías 6:16. Siempre el Padre nos va a decir: párense en los caminos. Pero de esos caminos solo hay un camino. Y el camino bueno es la Torá, que es Yeshua, la Torá viviente. Para que haya descanso en sus almas. Entonces démonos cuenta que cuando yo estoy muerto a la ley de la genética de mis pecados y me deleito en la Torá, pues para mí las sendas antiguas son un deleite. Y no como los pastores la hacen ver y le dan duro a eso, hermano. Los pastores le dan pero duro a la ley de Moisés, a la Torá, porque ellos dicen que según eso no se puede cumplir. Y aquí nos está diciendo que sí se puede cumplir. ¿Es difícil o no? Pero ¿sabe cuándo es difícil de cumplir? Cuando el corazón es negro y lleno de pecado y hay maldad en él. Por eso dice: maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta Torá. Gálatas 3:13 nos revela y afirma esto: nuestro Mesías nos rescató de la maldición de la Torá al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y debemos aclarar que somos parte de un nuevo orden sacerdotal. Ojo con este punto. Debemos aclarar que somos parte de una nueva orden sacerdotal según el orden de Melquisedec por medio de la Tevilá, no según el orden levítico o de Aarón. ¿Por qué? Porque el orden levítico y el de Aarón fue un ministerio débil, de humanos débiles, que incurrían inconstantemente. Y ellos tenían que estar dependiendo constantemente de sacerdocio a sacerdocio. Pero démonos cuenta que cuando miramos las escrituras en el Antiguo Testamento, vemos muchos sacerdotes infringiendo ley. Vemos reyes infringiendo ley. Vemos una cantidad de jueces infringiendo ley. Vemos que en el Antiguo Testamento se ve mucha infracción de la ley. Y viene Yeshua y toma según el orden de Melquisedec, a través de la Tevilá, y no según el orden levítico o de Aarón, tenemos derecho de comer del altar que está fuera del campamento. Romanos 13:10-12. Dice que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que ya es, o que es ya ahora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la ley, de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Ahora sí podemos entender: la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Quién me lo puede interpretar a la manera que cada uno lo ha entendido? ¿Por qué más claro? ¿Quién es el primero? Una amiga que no lo entendieron. Bueno, eso, escucho. Podría interpretarlo como: la ley del pecado mata, mas la ley del espíritu me vivifica. Sí. La ley de la obediencia no puede vivificar.
La letra es como esa acta de decretos escrita por nuestro propio pecado, la que nos condena. Exacto. Pero es anulada por Yeshua. Pero es la misma Torah la que no nos condena porque estamos juntamente muertos con Yeshua, pero en nuestros delitos y pecados. Exacto. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer el texto de 2 Corintios y vamos a mirar después de la letra mata y el espíritu vivifica y lo va a entender mucho mejor. 3. Era 2 Corintios capítulo ¿qué? 3 versos del 1 al 11. Vamos a leerlo todo otra vez y verá que ahora sí la van a coger más fácil. Léelo, Gregorio. Segunda de Corintios 3 del 1 al 11. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Eso es una pregunta. Otra pregunta es, ¿o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La Torá. La carta es la Torá. Sigue. Dice, siendo manifiestos que sois cartas del Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el espíritu de Elohim vivo. Le está diciendo, la Torá ya no está escrita con tinta en una tabla, sino está escrita en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestros corazones. Sigue. No en tablas de piedra, sino en tablas de carnes del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Mashiach para con Elohim. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Elohim. O sea, ese versículo ahí dice que no que seamos competentes, o sea, no es por nuestra propia... No es por nosotros, es por el Rúa que nos vivificó. El 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Ruach, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sí ve? Ahora sí podemos entender con todo lo que leímos ahorita. Somos ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino de ¿qué? Del Ruach. O sea, en ningún momento se anuló la Torá. O sea, la Torá que estaba escrita en tablas, ahora está escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. Sigue leyendo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Ruach? Porque ellos no pudieron ver a Moisés, por la ley del pecado y la genética que había en ellos, no pudieron ver la gloria que había sobre Moisés. Y entonces el Padre nos ofrece una oportunidad a través de su Espíritu, ya para poder ver la gloria de Él directamente. Por eso dice que sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Sigue leyendo. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Nosotros estamos en ese ministerio justificados, porque ya no nos condena la Torá, porque nos deleitamos en la Torá. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Por la dureza de su corazón y por aborrecer la Torá. Y hoy en día los pastores tienen embotado su pensamiento
Y si lo miramos, ellos no pueden ver el rostro de Moisés por causa de la dureza de su corazón. Y ver el rostro de Moisés es ellos no pueden contemplar la Torá. Ellos no la pueden contemplar porque tienen un velo todavía puesto. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mashiach es quitado. ¿Sí ven? El Mesías nos quitó ese velo por causa de la dureza de nuestro corazón, porque como antes no nos podíamos deleitar en la Torá, había un velo que nos hacía reos de muerte, pero viene Yeshua, rompe el velo de separación del templo, podemos entrar tranquilamente al lugar santísimo, no por nuestras obras, no por la Torá, sino por la misericordia de Él que nos redimió a través de su sangre. Entonces yo ya entro al lugar santísimo, puedo comer del pan de la propiciación, puedo tomar de la vara de Aarón y cojo los 10 mandamientos que son puestos sobre este santuario. 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu. Sigue. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Adón, el velo se quitará, porque el Adón es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Adón, allí hay libertad. ¿Sí ve? Donde está el Espíritu de Yahweh hay libertad, y no está diciendo que vaya en contra de la Torá, sino por lo contrario, nos dio el espíritu de libertad, nos dio el espíritu de adopción para podernos deleitar en los mandamientos del Padre. Por eso en Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos y mirad cuál sea el camino bueno, para que haya descanso para sus almas. Mas ellos dijeron, porque el velo de Moisés estaba sobre ellos todavía por la dureza de su corazón. Por eso ellos fueron llevados exiliados por la dureza y por no escuchar la tabla de la ley de los mandamientos. Por eso el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Por romper los mandamientos fue que hicieron lugares altos. Por romper los mandamientos fue que Salomón inquirió mucho en contra de los mismos mandamientos y se suponía que Salomón tenía que enseñar los mandamientos. No era solamente el sumo sacerdote, porque habían 2 tablas de los mandamientos, una para el sumo sacerdote y otra para el rey. Habían 2 mandamientos, el que tenía el sumo sacerdote en el templo y los que tenía el rey en sus cámaras. ¿Salomón enseñó 10 mandamientos? No, incurrió en ellos. Por eso en Eclesiastés 12 dice así, la enseñanza de todo esto, teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, después de 40 años de locura. Sigue. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Adón, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Adón. Así es. Entonces démonos cuenta que en ningún momento la misma Biblia va en contra de la Torah. En ningún momento. Al contrario. Por causa de la gloria que está en nosotros, nos deleitamos en las Escrituras. Por eso dice que no en tablas de piedra, como en el primer pacto, porque en ellos había un velo, por la dureza del corazón. Pero esa dureza del corazón fue quitada y esa ley del pecado, la genética, que nos condenaba, fue clavada en el madero porque Yeshua se hizo maldición por nosotros. Y no es que la Torá sea maldita, no. La Torá nos da 2 caminos a escoger. Escoge pues hoy el camino de vida para que vivas sobre la tierra, o escoge hoy el camino de muerte, que es para destrucción. La Torah viene cuando uno toma la decisión de que se vuelva un deleite en uno. Claro. Ya ahí toda la ley se vuelve como un deleite y ya yo la cumplo fácil. Yo digo así un ejemplo, Bueno, no sé. pues se supone que estamos aprendiendo, Un ¿no? conductor, digamos... Un francelino. Un francelino. Va por la vía y él sabe que tiene que parar cuando el semáforo se va a poner en rojo, ¿cierto? Y él, digamos, no paró y se lo pasó a amarillo y vio al policía y empieza de una vez dentro de eso. Decía, empezar a decir un poco de barbaridades. Ay, hasta ese policía me va a parar y todo eso. Si sabe que infringió la ley, a él le da rabia eso. Yo digo que es lo mismo del pecado. O sea, como que si yo sé que hay una ley y freno el carro y veo al policía o el policía me para y yo llevo los papeles al día, yo no tengo ningún problema con el policía que me pare, le muestro los papeles y ya. O sea, cumplí esa ley. Le hago una pregunta, cuando una persona peca, ¿cómo se siente? Se siente avergonzado,
se siente con la culpabilidad, se siente que ya no es digno de estar delante del Padre, etcétera, 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 etcétera. Pero le hago una pregunta, antes de hacer eso, ¿el Padre no le dice no lo hagas? Exactamente, correcto. Allá era donde yo quería llegar. El padre. Cuando no, la persona no es creyente, igual el padre. O sea, lo digo yo antes de conocer mi Mashiach. Antes de que uno fuera a pecar o en cualquier área, en decir mentiras, lo que sea. Había algo que llama conciencia. Sí, y eso es como, por eso el padre dice que no dejará, no absolverá al culpable, así sea que no se nos haya revelado, pero a todos, incluso no conociendo al Mashiach, se nos ha revelado, entonces todos sabemos. Entonces uno se vuelve un deleite el decir, no adulterarás. Ya yo sé que no tengo que adulterar. Se vuelve un deleite para mi vida. El punto importante de lo que está diciendo Yula es, todos nosotros antes de que llegáramos al Mesías, había algo que llama la conciencia. Nosotros lo llamamos que la conciencia es la que lo golpea. No es la conciencia, era el Mesías ya siguiéndonos. Él venía siguiéndonos y nos diciendo, y como encaminándonos como asnos salvajes que éramos, nos estaba tratando de encaminar hasta que llegó el día y nos encaminó y nos llevó a la verdad. Entonces uno, de un momento a otro, uno resultó que me predicaron y resulté en una comunidad. Sí, uno así como los que llegan, no, a mí me trajeron aquí, pues ahí, ese era el camino del principio de lo que el Padre iba a comenzar a hacer. Entonces démonos cuenta, porque el Padre para llevarlo uno al camino de la verdad tiene que utilizar hombres. Necesita hombres para liberar hombres, porque nadie por sí mismo se puede liberar a sí mismo. Y la Biblia nos enseña en el libro Nahum que necesitamos hombres para ser liberados por hombres. O si no, el apóstol Pablo cuando imponía manos y sanaba, el mismo Yeshua, los mismos discípulos, todos ellos fueron humanos. Y el Padre a través de la boca de ellos hablaba y ministraba. La gran comisión. La gran comisión. Entonces, ¿sí ven? Dice así, estamos aquí. Está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Que tu libertad en el Mesías no se convierta en motivo para darle rienda suelta a tus pasiones carnales. Gálatas 5:13, ¿qué nos dice? Porque, Gálatas 5:13. porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para los deleites mundanos de la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Sí ven? Fuimos llamados ¿a qué? A libertad. ¿Y la Torah nos trajo? Libertad. Porque ya no nos condena, ¿por qué? Porque Yeshua nos hizo libre de la maldición. Por eso le hago una pregunta. ¿La Biblia es para los que no conocen o para los que conocen? Para los que conocen. Porque para los que conocen es manual, porque el que no conoce busca el Salmo 91 y sigue inquiriendo sus pecados. O sea, la escritura, los mandamientos se les entregó a un pueblo que ya conocía al Eterno. O si no, por eso el Eterno les dijo estas palabras. ¿Ustedes quieren que yo tenga relación con ustedes? Y ellos sí, a una voz dijeron sí. A ellos parece ser que se les olvidó quién los sacó de la esclavitud. Parece ser que se les olvidó quién les había otorgado y les había dado una promesa tan grande. Parece ser que a ellos se les olvidó quién los iba a alimentar con el maná. A ellos se les olvidó todo. Y lo importante y lo que nos habla Gálatas 5:13, que como ya fuimos llamados a libertad, no quiere decir que nos olvidemos del que nos dio la libertad. Porque es que una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Es muy diferente eso. Nosotros fuimos llamados ¿a qué? A libertad. Por eso en Hebreos capítulo 2, versículo 2 al 3 dice así. Recuerda que ahora eres esclavo de quien... antes de que lo leamos. Recuerda que ahora eres esclavo de quien te ha comprado a precio de sangre y aún debes comparecer ante el tribunal del Mesías. Toda desobediencia, Hebreos capítulo 2, verso 2, 3, toda desobediencia recibió su justo castigo. ¿Cómo escaparán si descuidan una salvación tan grande? Y ahora sí vamos a terminar en el capítulo que comenzamos desde el principio del libro de Corintios, el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Deje cuenta que ya somos justificados a través de Yeshua. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con las glorias más eminentes. Porque si lo que perece tuvo gloria, si lo que perece, que fue lo primero, mucho más glorioso será lo que permanece. Y nosotros estamos en ese tiempo. Por eso dicen los del antiguo pacto, ¿cuántos ellos hubieran anhelado estar en nuestros tiempos? ¿Sí ven? ¿Cuánto todos esos hombres hubieran anhelado todo eso? ¿Cuánto Moisés? ¿Cuántos esos hombres del Tanakh, los profetas de ese tiempo? ¿Cuánto hubieran anhelado todo esto? Porque el Padre nos equipó con todo, equipo completo. Por eso, en 1 Corintios 6:19, e ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando me habla que el cuerpo está equipado con todo, ¿qué tienes tú dentro de tu cuerpo? ¿Quién habita dentro de tu cuerpo? El Rúa, la Torá y Yeshua, la Torá viviente. Le hago una pregunta. ¿Será que Satanás puede enfrentar eso? Entonces, ¿por qué lucha? Entonces, ¿por qué siguen lo mismo? ¿Por qué siguen en lo mismo? Pregúntele al que está al lado suyo. ¿Por qué todavía siguen siendo esclavos del que se suponía que ya con él no tenemos carta de romance ni nada? Acuérdense que nosotros rompimos con él y le entregamos las fotos y todo. Se acabó esa relación. Pero hay gente que desafortunadamente es como cuando se rompe un noviazgo. ¿Usted sabe qué pasa cuando se rompe un noviazgo en el mundo? El niño o la niña empiezan a mirar en el espejo y a mirar qué está haciendo. Pues así es. Exacto, entonces así es la gente que todavía no ha muerto totalmente al pecado. Siguen mirando Atrás. siguen mirando atrás, como recordando ciertas cosas que todavía su cuerpo le está moviendo. Por eso la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad en las regiones celestiales. Y para eso Dios nos equipó, para enfrentar todo ese tipo de artimañas de Satanás. Por eso Yeshua dice que los expuso públicamente para avergonzarlos. ¿Y cómo los expuso? A través del madero. ¿Y cómo los está exponiendo ahora? A través de cada uno de nosotros. Exponer el mal y repeler el mal, se necesita hombres y mujeres de Dios. ¿Sí? Se necesita. Entonces cada uno somos un ministerio. Cada uno individualmente es un ministerio. Un ministerio que Yeshua está utilizando para reconciliación. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo en las tierras de Corintios era ejerciendo un ministerio de reconciliación. ¿A quiénes? A los gentiles, a los paisanos, a los que por un momento se les había olvidado las raíces de cepa, de quién era y de dónde venían, y el origen. Y nosotros estamos haciendo ese trabajo. Estamos restaurando la Torá, estamos restaurando los mandamientos, estamos restaurando los nombres, estamos restaurando las fiestas, estamos restaurando el Shabbat a través del Espíritu Santo. Entonces, como la persona recibe el Espíritu Santo, dice, uy, tremendo, qué bendición. Y no como otros que dicen, no, es que en la iglesia el pastor me dijo que no, y punto, yo le obedezco al pastor. Pues caen en maldición, por estar aboliendo, ¿qué? Lo que el Padre desde un principio dejó establecido. Entonces, ¿entendimos la enseñanza de hoy? Preguntas, antes de orar, preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Porque acuérdense que no vaya a pasar lo que me pasó en Cachipay. Les dije a todos, ¿se entendieron? Y después fueron a Chaparro, ¿y qué fue lo que él habló? Toditos. Decían, es que el pastor habla en lenguas. Yo cuando hablé en lenguas, nunca hablé en lenguas. Dijeron que yo hablaba en lenguas. No entendía. No entendían. Entonces, todo quedó claro, ¿sí o no? Chamorro. Sí, yo pienso que por eso es que los cristianos, sobre todo, ¿no? Que he hablado mucho con un pastor también de aquí, ¿no? Que la ley es maldición, ¿sí? Porque verdaderamente no estaban bien fundamentados, ¿sí? Pero no, ¿cómo puede ser? Entonces la ley se borró y entonces ¿qué? No, porque nosotros ya estamos ¿En la gracia? En la gracia, por la gracia somos salvos. ¿No? Entonces, la ley quedó abolida, la Torá. Sí, no, porque es maldición. ¿No usted eso? Bueno,
Entonces ahí entiende uno que verdaderamente hay una mala interpretación tanto de Romanos, todo lo que hemos leído ahora. Porque ellos todavía tienen el velo Sí, puesto, todavía no se les saque. Y lo tremendo es que ellos hablan de un Espíritu Santo que no conocen, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Entonces, si se supone que ellos tienen el Espíritu Santo, se supone que ellos invitan a un profeta, se supone que la tarea de todo profeta, puesto por Yahweh, es apuntar a la Torah y al Mesías. No es más, no es hablar que se viene tal cosa, no. A la Torah y al Mesías. Esa es la tarea de todos nosotros. y al mismo tiempo dice, no, que la ley no es para este tiempo, la ley no, estamos en la gracia, la ley era para el pueblo israelita. La fundamentan así, la mayoría de pastores hablan de eso. Y verdaderamente, como dice usted, no toca el tema nunca de la Torah. No, Pero sí toca Malaquías 3. sí. Eso sí. Ese sí lo toca. Entonces démonos cuenta que ni ellos no son ministros competentes de un ministerio. Ellos no son ministros competentes. Hablan de la prosperidad física, pero no de la prosperidad espiritual. Claro, y desafortunadamente yo le decía a mi esposa, hoy preciso en la mañana hablamos, desafortunadamente Satanás utiliza eso en esos lugares para darles prosperidad, entonces la gente se deja llevar por lo que, ay, sí ve, miren esa iglesia, miren esos auditorios y miren otros aquí encerrados en quintas. Hombre, entonces la pregunta es, ¿quién está en lo correcto, ellos o nosotros? Ah, pero como Satanás sabe que el ser humano por naturaleza, y dése cuenta, por naturaleza codicia, adultera, fornica, pues él le da a través de los ministros lo que se merece. Por eso dice que son llevados como ovejas al matadero, por cantidades. Entonces cuando esa gente llegue algún día y diga, Señor, es que en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos a los enfermos, Yeshua les va a decir, no los conocí, alejados de mí, transgresores. Ahí tiene ¿sí? Entonces la palabra por sí misma se interpreta, pero él se cuenta que cuando hay un velo puesto en un lugar y ahí ven las famosas ventas mágicas y la demagogia, entonces son manipulados. Toda esa gente es manipulada, porque cada quien, Dios le pone el pastor que se merece. Pero a Efraín, Dios está allá en esos lugares. Y sabemos que va a venir un avivamiento de sacar a esa gente de allá. Créame que eso Dios lo va a hacer, porque si no la palabra se quedaría a medias. Lo que pasa es que todos en el ámbito espiritual, todos se están moviendo para ese gran día. Tal vez uno dirá, pero parece ser que no está pasando nada. ¿Y usted qué sabe cómo está trabajando el Padre? Claro. Sí, el Padre es el que más está interesado en que Efraín resurja de esos lugares de mentira y de engaño. Pero mientras nosotros tenemos que estarnos preparando, ¿para qué? Para el futuro poder recibir esa gente. Porque si no hay enfermeros espirituales, ¿cómo vamos a recibir a los enfermos que van a llegar, hermano? Y todavía seguimos. Y todavía siguen enfermos, vean.